Centroamérica es una zona de conflicto y hay instituciones que han documentado estos conflictos. El Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, OCMAL, por ejemplo, documenta por lo menos 35 casos de conflictos entre comunidades, gobiernos y empresas mineras en la región centroamericana. Particularmente nos llama la atención el hecho de que Guatemala, Honduras y Nicaragua están considerados como los países, entre los 10 países más violentos del mundo contra los defensores ambientales, que cometen más asesinatos contra defensores ambientales. Entonces, para darnos un panorama un poco más regional, hemos invitado a compañeros de organizaciones de CAFREMEN de los 4 países para que nos hablen un poco de la situación a nivel nacional y hacer así un análisis más regional sobre lo que está pasando, ¿no? El Estado de Honduras sí participó en todo el proceso de negociación y de construcción del acuerdo que fue desde el 2012 hasta el 2018. Honduras estuvo presente con una delegación importante en todo este proceso de negociación, pero luego cuando se abre para firma en marzo del 2018, Honduras es uno de los países que no firma el acuerdo de Escazú. Las organizaciones sociales, las organizaciones defensoras de la tierra y el territorio, las que hemos dado la pelea para que se conozca y se difunda el acuerdo de Escazú en un contexto adverso, porque como lo señalaba Pedro Cabezas, en el informe de Global Witness de este año, se vuelve a plantear que Honduras volvimos a ocupar el penoso lugar de ser el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales a nivel per cápita, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que son asesinadas, encarceladas, criminalizadas por defender la tierra y el territorio es exponencialmente grande, que el régimen actual, que es un régimen ilegal, es un régimen inconstitucional. Su apuesta desde que se dio el golpe de Estado en junio de 2009 ha sido impulsar el modelo económico extractivista como su apuesta para generar riqueza. El contexto de un país fallido, un país controlado por narcodictaduras y un país en el que se le está apostando al extractivismo como modelo de desarrollo, porque muchos de los diputados actuales y del gabinete presidencial tienen intereses e inversiones en proyectos extractivistas, pues claro, no convenía hacer público la existencia de este acuerdo a grado de que se manejó de manera invisible, de una forma deliberada para desinformar a la población. Cuando comenzamos a presionar y a decir que por qué no se daba a conocer el acuerdo de Escazú, entonces la respuesta del Estado vino de parte del Poder Ejecutivo, de nombrar una comisión para someter a consulta a 12 instancias del Estado y de sociedad civil el acuerdo de Escazú antes de poder tener un dictamen para presentarlo al Congreso Nacional. En el caso de El Salvador, como lo mencionaba también el compañero de Honduras, El Salvador no honró su compromiso de firmar el acuerdo. Impulsamos un proceso muy fuerte aquí en el país, tanto para la incidencia política con las instituciones, pero también un proceso de sensibilización social muy fuerte, trabajando a nivel de las redes comunitarias y territoriales, involucrando a estudiantes universitarios, a las juventudes de las comunidades. El 24 de septiembre, en una cadena nacional, el ciudadano presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anuncia que el acuerdo de Escazú no se va a firmar porque tienen un par de objeciones de 2 artículos en particular en los cuales no están de acuerdo. Y dice de manera muy absurda realmente y penosa para nosotros aquí en el país, que si esos 2 artículos se arreglan, estaría dispuesto a firmarlo. Claro, no iba a conocer cuáles eran esos 2 artículos y de manera muy responsable y poco informada, plantea de que quiere modificar lo que ya está pactado. Ahora, ¿a qué obedece esta decisión errónea del ciudadano presidente?
pues obedece a los intereses que su gobierno representa. Cada administración de gobierno representa intereses. Y en este caso, él reveló de una manera muy clara que todo este sector de la construcción y de la urbanización es el sector que él quiere proteger con esta decisión. El Salvador no puede renegociar el acuerdo, no puede hacer cambios al texto porque pasó precisamente desde el 2014 hasta el 2018 en la negociación. Y esta administración tiene el deber y la obligación de honrar el compromiso, que ya no lo hizo en su caso con la firma, de impulsar la adhesión de El Salvador a la Acuerdo de Escazú. La adhesión es como, para decirlo de alguna manera, esto va a ser todo en un solo paso, es como firme ratificación en un solo paso. Tiene el mismo efecto legal que la ratificación. Sin embargo, hay que decirlo, que hay que ser muy precisos, que si bien es cierto, la adhesión le compete la votación como tal de los 43 votos necesarios en el caso de El Salvador para que se apruebe la adhesión en la Asamblea Legislativa, se necesitan 43 votos y la discusión debe darse dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea. Las organizaciones sociales debemos de presionar y exigir que se cumpla este compromiso, porque de otra manera, tal y como lo reveló el 24 de septiembre, el presidente no está comprometido con avanzar en la democracia y la gobernanza ambiental en el país. Nosotros como organización ambientalista celebramos que el Estado de Nicaragua haya ratificado el acuerdo regional y que esté tomando en cuenta los principales pilares, pero que sobre todo lo lleve a la práctica. Cosa que realmente pues nosotros tenemos conocimiento y damos fe de que algunas acciones como la criminalización, el avance de la industria extractiva, el despale indiscriminado y toda la violencia generada alrededor de los defensores ambientales es una práctica del Estado, ¿verdad?, actual de Nicaragua. Nicaragua llega al 2020 bajo una cortina de crisis sociopolítica y asimismo bajo una disminución considerable de la protesta ciudadana frente a las políticas públicas del Estado. Esto ha llevado a la alta criminalización de las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil como tal o grupos organizados frente a la defensoría de la tierra, el agua y la vida. Nosotros como organización hemos estado en estudios permanentes, sobre todo para la identificación de estas zonas altamente vulnerables y que debería de aplicar lo que se le está llamando justicia ambiental desde el Acuerdo de Escazú y sobre todo llevar los procesos a cabo como es el tema del acceso a la información, llevando verdad a la práctica lo que es la consulta previa, libre e informada, que en la actualidad tampoco se cumple. De que el Nicaragua haber ratificado el acuerdo nos da una plusvalía como ciudadanía nicaragüense y como sociedad civil también, de demandar que el Estado cumpla con estos criterios, pero que sobre todo, verdad, los lleve a la práctica, porque no podemos llamarnos que hemos ratificado el acuerdo y que en la práctica sucedan otras cosas como es la alta tasa, ¿verdad?, de criminalización y sobre todo el anular los procesos de acceso a la información y de la transparencia. El Estado de Nicaragua ha venido intensificando prácticamente la militarización y anulando cualquier proceso, ¿verdad?, de consulta. Esto también pone al Estado de Nicaragua en una posición contradictoria con lo que ha ratificado y ha firmado y esperamos, ¿verdad?, de que una vez que el acuerdo probablemente o todavía estamos en ese proceso de que entre en vigencia a nivel internacional, realmente tome cartas sobre el asunto y lo lleve a la práctica. La ratificación del Acuerdo de Escazú en Nicaragua no cumplió a lo interno con un proceso vinculante, pero sobre todo, ¿verdad?, conciliador con la sociedad civil y con la ciudadanía. Nicaragua no posee un equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, mas sin embargo, ¿verdad?, pasó de noche la firma, la Asamblea como tal lo aprobó y al final se ratificó. Eso a nosotros nos lleva a fomentar el acceso a la información desde la participación ciudadana con todos aquellos grupos vulnerables o la población interesada en conocer. Se ha estado trabajando en darlo a conocer a grupos como periodistas, como la sociedad civil, académicos, ¿verdad? Y todos aquellos espacios interesados de conocer las implicancias del acuerdo y sus beneficios para el país. La valoración del costo-beneficio de las actividades económicas no parecen ser tan favorables en Nicaragua
Nicaragua en términos, ¿verdad?, de la Defensoría Ambiental. Se sigue evidenciando que la destrucción ambiental tiene un alto costo en relación en términos generativos de la cobertura del suelo o lo que se llama la contaminación hídrica también. Eso también es algo muy lamentable y sobre todo preocupante, porque la Defensoría Ambiental por el agua, la tierra y la vida va ligada, ¿verdad?, a los costos económicos que se generan a través de la expropiación de las tierras, pero sobre todo de la acreditación que el Estado ha venido realizando masivamente a extranjeros y al capital, ¿verdad?, extranjero que se ha venido apropiando de los suelos. Nosotros estuvimos dándole seguimiento a la posición de Guatemala. El acuerdo fue firmado el 27 de septiembre de 2018, en medio de una crisis política de Guatemala, un gobierno bastante ilegitimado, el gobierno de Jimmy Morales, pero que lo firmaron con la razón de darle algún aire político, digamos, a las acciones gubernamentales que se estaban tomando en ese momento. Yo enfocaría el tema de la firma y la ratificación, que no se dio, porque lo delegaron en 3 instancias gubernamentales. Primero, que tenían que darle visto bueno el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Procuraduría de Derechos Humanos. En ese sentido, el acuerdo viene a reforzar precisamente la defensa de derechos humanos, y en ese sentido la Procuraduría dio su aval correspondiente definitivamente, pero las instancias gubernamentales a raíz de las pasadas elecciones fueron delegadas en manos de gente que está más vinculada al sector empresarial. De hecho, algunos de ellos hasta fueron gerentes de empresas mineras y ahora están al frente del Ministerio de Ambiente. El enfoque que tiene, digamos, esto en el ámbito político, parte de que hay acuerdos que han sido firmados y ratificados por Guatemala, pero que en esencia se da un conflicto en el tiempo de estas leyes, particularmente en el tema del convenio 169, que definitivamente hermana el acuerdo de Escazú y da cobertura también a los derechos de pueblos indígenas. Este convenio fue totalmente tergiversado por el sector empresarial y empezó a cuestionarse a partir de que era un obstáculo precisamente al inicio del desarrollo del modelo extractivo. Por esa razón, la situación en Guatemala, en base a los 3 pilares del Acuerdo de Escazú, no avanza. En materia de la información, se sigue teniendo una línea de no información a comunidades afectadas por proyectos extractivos y de la aplicación de instrumentos ambientales deficientes. En este sentido, no se informa debidamente de los impactos a largo plazo que pueden tener estos proyectos, y en definitiva la población está totalmente sin conocimiento de lo que esto les afectará en el futuro. Es el caso, pues, de las licencias ambientales que fueron otorgadas hace ya bastantes años y que ahora están siendo cuestionadas en materia jurídica precisamente por no cumplir con el derecho a la información y consulta, y desde luego por la apropiación indebida de territorios a través de licencias ambientales totalmente ilegales. Por otro lado, sí tenemos la desventaja, pues, de estar muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, porque lo que sucede en el país del norte repercute en nuestra situación. En ese sentido, el estado de recesión mundial en todo el mundo tiene la salida que le están viendo, pues es aumentar la polarización y decantarse en guerras económicas que están produciendo ya efectos negativos en nuestro país. En ese sentido, nosotros consideramos de que es necesario también revisar la situación centroamericana, uno, en cuanto al mal manejo de la crisis sanitaria, la exclusión de la participación social en la atención a esta crisis ha significado que se le dé más poder a los gobiernos que de un modo autoritario están imponiendo un estilo de gobernanza que nos puede llevar fácilmente a una dictadura.